Bendecidos mis hermanos, el día de hoy quiero hacer un video sumamente rápido. Yo creo que hay muchas personas que aún cuando ven todos estos videos que hemos estado haciendo no entienden exactamente el concepto, por qué es que nosotros estamos peleando, por qué es que estamos discutiendo, cuáles son las razones. Y yo quiero hacer un video que esto es a prueba de, o sea, la idea del evangelio debe ser una idea sencilla, una idea que cualquier persona puede entenderlo. La Biblia dice, he aquí habrá calzada y camino y será llamado camino de santidad. Nada inmundo pasará por él y el que camine por él, por torpe que sea, no se extraviará. Así que las cosas no deben complicarse más de lo que ya son complicadas. El día de hoy quiero hablar de la doctrina de la elección. Y esto le digo, voy a tratar de terminarlo en menos de 10 minutos porque lo que quiero es presentar las opciones que usted tiene. O sea, estamos en un mercado de ideas y en el mercado de ideas, pues entonces usted ve todas las ideas y usted escoge cuál es la que usted cree que es la más acertada y la que está más cerca de lo que la Biblia establece. ¿Ok? Vamos a comenzar con esto. Vamos a la otra pantalla y lo vamos a hacer de alguna manera bien rapidita. La doctrina de la elección. Ya sabemos que la elección, están los calvinistas que creen que Dios predestina. Bueno, vamos a estudiarlas ahora. Vamos a estudiarlas todas ahora y después vamos a tomar después yo le voy a dar cuál es la opinión mía y nos vamos de aquí y usted entonces ya tiene una manera, si usted nunca lo había visto de esta manera, usted tiene ahora unas opciones más amplias para usted entonces poder estudiar más y tomar una decisión que sea conforme a lo que usted cree que se hizo. Ojalá y que le haga justicia a todas las ideas que se presentan en cuanto a esto de la doctrina de la elección. Y empezamos. Vamos a empezar con el calvinismo. Porque el calvinismo lo que nos enseña es que Dios desde la eternidad pasada predestinó un grupo de personas, de individuos, para que fueran salvos. ¿Ok? Esta es la elección de acuerdo al calvinismo. Dios predestina o elige antes de la fundación del mundo un grupo a los que Él va a salvar. Esas personas son las que Él va a salvar. Y esos son los que van a perseverar hasta el final y esos son los que van a llegar a la eternidad. Entonces ellos tienen sus bases bíblicas. Las bases bíblicas que se usan por lo general son Romanos 8, 29 al 30, Efesios 1, 4 al 5 y Efesios 1, 11. Dentro de Efesios 1, que ahí es donde se habla bastante sobre esto. Vamos a ver los textos rapiditos para tener una idea. Por ejemplo, aquí yo estoy medio ciego, así que dice, porque a los que, déjame mirar para acá, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que predestinó, esto también llamó, a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ese es uno de los versos bíblicos que se usan para sostener la elección calvinista. Ahora bien, vamos al próximo verso. Dice Efesios capítulo 1, versos 4 al 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y ahí mismo en el versículo 11, capítulo Efesios 1:11 dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su consejo, al consejo de su voluntad. Y aquí tenemos en la manera más sencilla de explicarlo, aquí estamos viendo entonces la posición calvinista en cuanto a la elección. ¿Ok? Y esta es una de las que podemos tomar. Vamos a ver entonces. Recuerden, yo le estoy dando solamente opciones. Yo aquí todavía yo no estoy diciendo cuál es la que yo creo que es acertada y cuál es la que yo no creo. Ahora vamos a ver una que casi nadie la menciona y es el molinismo. Y si usted no quiere, y si quiere saber qué es el molinismo, usted le toca ir entonces a googlear qué es el molinismo, porque yo asumo que usted ya va a hacer su asignación. Ok, mira lo que dice el molinismo.
La elección molinista es de la siguiente manera, y ojalá que esté haciéndolo bien, porque como no es muy conocida, no he leído tanto como para... Pero dice que Dios desde la eternidad pasada eligió a un grupo de personas, igual que en el calvinismo, pero la diferencia es que él dice que la elige por un conocimiento medio, que lo que quiere decir eso es que no solamente Dios sabe lo que la persona va a hacer o hizo, sino que sabe que esa persona haría en cualquier situación, cualquiera que sea la situación, ya Dios sabe lo que haría y por eso los predestina, ¿ok? Los predestina porque saben que esas personas que Él no predestinó a la salvación jamás en ningún universo posible hubiesen aceptado a Cristo, por ejemplo. O por ejemplo, gente como Faraón. Dios lo predestinó para que estuviese en ese lugar, en ese momento, porque Él sabe que en cualquier universo, dada cualquier oportunidad, Él hubiese hecho lo mismo. De esta manera, dice el molinismo, la elección de Dios sigue siendo soberana y no se infringe en el derecho de la voluntad del individuo, o sea, en el libre albedrío. Y aquí vemos cómo la voluntad de Dios es elegir un grupo, pero también eso lo hace a través sin evitar que el hombre tome decisiones, ¿ok? Y ellos tienen sus versos bíblicos para hablar esto del conocimiento medio. Y tienen a Mateo capítulo 11, versos 23 25 y 1 Corintios 2, 8. Y estos versos dicen de la siguiente manera. Y si Capernaum, espérate aquí. Y si Capernaum, ¿acaso, y tú Capernaum, acaso serás elevada a los cielos hasta el Hades descenderás? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esta hubiese permanecido hasta hoy. ¿Usted ve? Y esto le dice a los molinistas, dice, tú ves, Dios conoce no solamente lo que va a pasar, no conoce lo que pasó, ni lo que está pasando, sino que conoce qué pasaría si no estuviese pasando esto. Y conoce todas las alternativas. ¿Tiene sentido? Y en 1 Corintios capítulo 2, verso 8 dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí vemos el molinismo, que ese verso lo que nos dice, mira, dice, si los gobernantes hubiesen sabido, o sea, si en otras circunstancias ellos no hubiesen hecho lo que hicieron, y ellos dicen que eso prueba el conocimiento medio de Dios, sigue siendo un grupo, sigue siendo individuos que Dios elige para la eternidad, pero a diferencia del calvinismo, el libre albedrío de los seres humanos queda intacto porque Dios los elige conforme a su conocimiento medio. ¿Ok? Y esa es otra. Ahora tenemos otra forma de elección y está la elección que no digo, le puse arminiana, pero en realidad no hay arminianos que no necesariamente se tienen que regir por esta, así que le puse arminiana porque la mayoría de los arminianos que he escuchado hablando lo hacen de esta manera. Entonces, ellos, la elección, en esta elección arminiana, está la eternidad pasada, está la eternidad futura. Dios vio por su previo conocimiento quienes recibieron a Cristo y los predestinó porque ya los había visto que ellos aceptaron a Cristo y que ellos recibieron el regalo de Dios. ¿Ok? Como Dios lo vio en el futuro, entonces los predestinó en el presente. Y ellos tienen sus bases bíblicas, también tienen sus bases bíblicas y usan el mismo verso de Romanos 8, capítulo, verso 29 al 30, que dice que a los que de antemano conoció también predestinó, el que ya leímos. Pero también tienen uno bien interesante y es en 1 de Pedro capítulo 1, verso del 1 al 2, que dice, a los
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociada con sangre, con su sangre, que la gracia y la paz os sea multiplicada. Y aquí vemos como Pedro dice que Dios eligió conforme a su previo conocimiento a estos hermanos de estos lugares que dice aquí. ¿Ok? Y aquí tenemos otra opción. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la opción calvinista, que es la que dice que Dios predestinó gente, individuos, para que esos individuos fueran salvos. ¿Por qué? Sin ninguna razón particular, simplemente porque Dios quiso mostrarle misericordia a ese grupo nada más. Entonces, pues, esa es la manera en que Dios lo hace. Vemos el molinismo, que el molinismo dice, sí, Dios escogió un grupo de personas, pero ese grupo de personas Dios los eligió por su conocimiento medio. O sea, el conocimiento medio, como le dijimos, que es el conocimiento medio, es ese que dice que Dios sabe no solamente lo que la gente hace, sino lo que haría, lo que pudo haber pasado. Y como Dios conoce cada persona, Él hizo un cálculo antes de la fundación del mundo de quién, qué persona, Dios es Dios. Y Él puede entonces hacer un cálculo y de esa manera Él predestina a cierta gente, porque ya Dios sabe que esas personas bajo cualquier otra circunstancia hubiesen hecho lo mismo, hubiesen aceptado a Cristo. ¿Ok? Entonces ahora vámonos a la última, y es esta elección que no es ni calvinista. Yo le puse no calvinista porque es una elección que no es ni calvinista, ni arminiana, ni es molinista. Y dice que Dios sí predestinó desde antes de la fundación del mundo. La gente tiene que entender, la predestinación es bíblica. El que no cree en predestinación simplemente tiene que comprarse una Biblia. La predestinación de este punto de vista es que Dios predestinó a todos los que están en Cristo para ser salvos. No fue por su previo conocimiento, sino que Dios predestinó a todos los que están en Cristo. O sea, Cristo es el lugar, como en el tiempo de Noé, que los que estaban dentro del arca se salvaban. ¿Se acuerdan cuando esta mujer, Rahab, puso la tela esa, la cortina esa por la ventana para que cuando viniera el pueblo de Israel a atacar a Jericó, todos los que estaban dentro de ese cuarto iban a ser salvos? De igual manera, algo parecido es lo que pasa aquí, y es que todos los que están en Cristo son salvos. No fue una predestinación individual de tú te salvas, tú te pierdes, sino que aquí la libertad del hombre está intacta y la soberanía de Dios está intacta, porque Él fue el que predestinó los términos. Dios fue el que dijo, esto se va a hacer de esta manera. Ok. Y los versos que usa son los mismos que usan los calvinistas. Pero yo quiero que lo miremos bien. Aquí están los 3 versos. Son los mismos versos que usan los calvinistas, pero hay un punto importante aquí. Y es que cuando nosotros vemos esto acá, notamos que dice, estoy en Efesios 1, dice, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Usted ve? Esa es la diferencia. En Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y dice que también en Cristo, en Él, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Entonces, cuando usted los ve todos, yo creo que la versión que más se acerca a la Biblia, entonces, es esta versión de, déjame borrar esto aquí. Entonces esta es la versión que más se acerca a la Biblia y por la que yo más me inclino. Porque de esta manera
Dios predestina a todos los que están en Cristo y en Cristo fuimos elegidos, en Cristo tenemos la herencia, en Cristo somos hijos y todo lo que pasa dentro del cristiano, con el cristiano, es en Cristo. Y es bien importante eso para mí, desde el punto de vista mío, que no soy ni albiniano ni calvinista, porque cuando tú lo analizas, si Dios predestina individuos, entonces Cristo no era tan necesario. Con esta versión de la elección, Cristo es el centro de todo. Porque es que el que está en Cristo, ese es el que va a ser salvo. Es el que está en Cristo. Y el que está en Cristo fue predestinado, porque nunca la Biblia dice que fuimos predestinados para ser salvos, sino que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Fuimos predestinados para buenas obras. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos. ¿Usted ve? Así que estas son las versiones de la elección, de la doctrina de la elección. Ojalá y que eso te ayude. Ojalá y que te impulse a estudiar más. Ojalá y que no lo tomes como que te estoy imponiendo nada. Simplemente te estoy dando cuáles son las ideas que están ahí. Estamos en un mercado de ideas y tú decides de esas ideas cuál es la que más te favorece, la más que tú crees, no que te favorezca, la más que te tiene sentido. Está la calvinista, para terminar. La calvinista dice: Dios predestinó un grupo de personas. ¿Por qué? Por el puro afecto de la voluntad de Dios. Porque Dios quiso a solamente esa gente ofrecerle la salvación. Está los molinistas que dicen: sí, Dios predestinó individuos, pero esos individuos Dios los predestinó conforme a su conocimiento medio. Porque Dios sabe todo lo que pasaría. No lo que pasó, no lo que va a pasar, no lo que está pasando, sino qué pasaría en cualquier universo, en cualquier situación. De esa manera, entonces, Dios predestinó gente sin violentarle su libre albedrío. Está la otra predestinación, la que yo llamé arminiana, que es la predestinación que dice: no, Dios miró hacia el futuro. ¿Quiénes iban a ser los que iban a aceptar el regalo de Dios? Y a ellos fue lo que predestinó. Y está la predestinación que yo considero que es bíblica, que es la que Dios predestinó a todos los que están en Cristo para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo, para que sean hechos, para que sean herederos, para que sean todo, pero todo es en Cristo. Fuimos elegidos en Cristo. ¿Ok? Y ahí están las opciones. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo me inclino por la última, pero podría vivir muy bien con con el molinismo y podría comulgar también con la del conocimiento previo. Con la que no puedo comulgar es con el calvinismo, porque el calvinismo, en el calvinismo, Cristo era innecesario. O sea, Cristo era innecesario, el sacrificio de Cristo era innecesario, porque si Dios podía salvar arbitrariamente a quien Él quisiera, pues entonces, ¿para qué entonces mandar a Cristo? Podía haberlo salvado y ya. Pero nada, solamente es unas opiniones, ahí te las dejo, para que la pienses.